Bueno, había que volver y grabar un cafetín. Se nos iba pasando este otoño, que es mi estación favorita. Además está siendo especialmente favorita porque a mí el otoño me gusta en esos primeros compases, cuando languidece el verano, cuando llega el aire de las castañes y aún ahí corre el viento del sur, que anuncia eso, la gueta. Pero este otoño de cambio climático aquí en el valle pues se nos ha convertido, la verdad, que en una estación fenomenal. Aún no llega el frío intenso, encima nos ahorramos encender la calefacción con todo lo que eso supone para el bolsillo y está todo estupendo. Pero iba corriendo la estación y el Mendalerenda que no hacía ni un café. Y claro, había que hacer alguno. Había que escribir algún guión, sacar alguna idea de alguna libreta y tratar de plasmar algo aquí. El caso es que lo que se va a escuchar a continuación tenía la idea de ser una especie de esquirla, ¿no? Una cosita de 5 minutos, ponerse al micro, resolver y punto. Pero como suele pasar conmigo, pues estas cosas no funcionan así y como me enrollo como una persiana, pues el audio, que iba a ser de unos 10-11 minutos, se me alargó hasta los 20. Entonces dije yo, mira, tú por dónde, tengo aquí la oportunidad de grabar un cafetín. Así que aquí os dejo con este cafetín. Hay una cierta clase o cenáculo madrileño que tratan de meterse muchas veces con Enrique Juliana, de ridiculizarlo por su técnica, por la forma en la que afrontan las informaciones que publica en La Vanguardia, ¿no? Él es el delegado del periódico en Madrid, creo que es también su director, y él utiliza esta técnica de simular ser un corresponsal extranjero en la capital. Digamos que recoge un poco aquella idea de un polaco en la corte de los Borbones. Sí, aquella era un polaco en la corte de Juan Carlos o algo así. Sí, la línea de Vázquez Montalbán. Ya digo, se meten mucho con él los periodistas de Madrid, pero a mí me parece que, siendo yo un tipo neutral, que está aquí en provincias, en un pueblo perdido de Asturias, pues que es un periodista bastante original, por lo menos. Al menos un periodista original. Y que se sale de los cauces comunes, ¿no? Al tomar esta perspectiva, digámoslo en sentido orteguiano, y se sale de los cauces comunes de la villa y corte, de lo que se opina y tal. A mí, ya vuelvo a insistir, me gusta. Es un periodismo el que hace la técnica. Me gusta la técnica y me gusta, ya digo, la perspectiva, esa forma de presentar las cosas como buscando una geometría política, ¿no? Figuras geométricas en el campo de la política que, bueno, salen como salen. Siempre es un acto fallido, ya que lo político y lo geométrico pues tienen una aproximación muy difícil. Pero yo prefiero, ya digo, este periodismo, este cartesianismo periodístico político de analista frío, afrancesado, curiosamente, a
a la cosa esta de la narración madrileña, ¿no? Cuando te quieren ofrecer una novela por entregas en columnas y tal. A mí eso me convence menos. No es que no me guste esta cosa narrativa, pero me parece que en Madrid se exceden con el asunto y acaban siendo muy pesados. A pesar de que a mí Henry Juliana me guste, o no a pesar, a mí la técnica de Juliana me gusta, pero yo también soy consciente, porque las críticas del periodismo madrileño van por ahí, yo soy consciente de que Juliana nos vende una moto, su moto, además lícitamente, tiene todo el derecho a hacerlo, nos vende la moto de una determinada oligarquía, de una facción, de un grupo de poder, situado en Barcelona, en el entorno de La Vanguardia, de los editores de La Vanguardia, pues claro, del Conde de Godó, etcétera, y del círculo de empresarios que hay ahí en Barcelona, etcétera. Pues claro, ellos lanzan su perspectiva de España y digamos que Juliana tiene el hilo fino suficiente para venderla más o menos bien. Su técnica a mí me parece entretenida y a la vez pues que te deja claro más o menos lo que quiere, y eso está muy bien, porque hay gente que se te pone a contar aquí una historia y no acaba nunca. Pues eso, hablando de esto, publicaba este miércoles Juliana una columna en La Vanguardia: el corredor mediterráneo pierde Ucrania. La columna no la leí porque no estoy suscrito al periódico, pero sí el hilo de 10 tweets que nos regaló. Y en ese hilo decía que de los 9 corredores que hay en la UE, o que tiene planificados la UE para articular el continente, pues que se estaba poniendo en revisión, se estaba volviendo a debatir la viabilidad del corredor mediterráneo. Parece ser que estos corredores, que son articulaciones ferroviarias, logísticas, de comunicaciones, pues este corredor que iba a ir de Algeciras a la frontera de Hungría-Ucrania con el objetivo de desembocar, digamos, si se me permite, de conectar con el Mar Negro, ahora por lo visto parece que lo quieren finalizar en Zagreb, con el asunto del conflicto en Ucrania, que se da por supuesto que va a entrar en la Unión Europea. Se articulará Ucrania con el norte europeo para bloquear a China, porque China por lo visto está muy próxima a Hungría, y entonces no quieren que China, digamos, pueda entrar por ahí al continente. Eso más o menos es el dibujo. A Juliana siempre le gustan los mapas y estas geometrías, sobre todo cartográficas. Entonces es el dibujo que en la escala internacional pues hace Juliana, y en esos 10 tweets queda bien fijado, y bueno, me parece bien, puedes estar más o menos de acuerdo, pero creo que está bien. El asunto viene después, porque el asunto es que hay una derivada interna en España. Claro, estas cosas siempre tienen una derivada interna en España, porque esto del corredor mediterráneo, digamos que es una campaña, si se puede decir, al viejo estilo periodístico, que viene desarrollando tanto la institución de La Vanguardia como el periódico, como el propio Henry Juliana, él mismo lo reconocía, tratando de promover este corredor mediterráneo que conecte a la península ibérica con Europa, con el centro de Europa, con el corazón de Europa, y este corredor pues además tiene unas connotaciones de política interna española. Este corredor mediterráneo confrontaría con la España, sería, vamos, el gran logro de la España periférica frente a la España radial, que es la España del centro mesetario madrileño. La idea de Madrid es constituir como si España fuese una rueda con el centro y sus radios, pues frente a eso la España periférica se articularía con esta
con este contorno ferroviario que va desde Algeciras hasta, pues, Algeciras, me parece que es Algeciras, Granada, Almería, Alicante, Valencia, Castellón, Tarragona, Barcelona, Lyon, bueno, una cantidad de ciudades increíbles. También hay otro corredor atlántico y además que sigue esta línea de la España periférica, que sería un corredor vasco, que iría a Algeciras, Madrid, Valladolid, País Vasco y Burdeos. El de Mediterráneo acabaría en Lyon y el vasco en Burdeos. Pero resulta que claro, este es una estructura material que se presentaría, que además va conjugada con una nebulosa ideológica, ¿no? Entonces la vieja imagen que dicen que bueno heredó de Gramsci, ¿no? Del esqueleto que envuelve, está el esqueleto, que son las estructuras, pues, logísticas, ferroviarias, materiales, que envuelven las ideologías, las nematologías, que serían los músculos que las hacen moverse, que sería en este caso el catalanismo y el vasquismo, con un proyecto de España periférica, que planea para el siglo XXI una especie de confederación española, de España confederal, y que se vendría reafirmada, o sea, se vería ahora mismo puesta en marcha con este asunto de la revisión del delito de sedición, ¿no? Con el delito de sedición, pues esto sería un poner en marcha ese ideal de una España confederal del siglo XXI. Ese es el proyecto. Y sería la victoria de la España periférica frente a la España radial, de ese Gran Madrid, distrito financiero, de ese poder económico atractor que nunca se había visto y que está comiéndose al resto de la península. Claro, esto, si estás aquí en Asturias, en la sidrería, dices tú, ostras, muy bien, muy bonito todo, maravilloso, pero claro, ¿nosotros dónde nos quedamos? ¿No? Hay en algún artículo que yo recuerde que Juliana decía que Asturias y Galicia y todo este mundo de León y tal, y las Castilla Norte, seríamos la nueva Andalucía, seríamos una especie de Nueva Andalucía. Aquí lo importante sería que se conecta el norte de África vía Algeciras, recorriendo todo el Mediterráneo, sale por Lyon y a Europa, ¿no? Y nosotros nos quedaríamos ahí apartados un poco en la cuneta. Pero claro, ya digo, nosotros, desde estos ojos asturianos, desde una perspectiva, estás aquí sentado en la sidrería, echente un culete y dices, oye, ¿y nosotros qué pintamos aquí? Nosotros, y sin embargo nosotros somos España también periférica. Somos una España tan periférica, despoblada, pobre, apartada, pero con su punto geoestratégico también. Aquí también se pueden lanzar líneas, tirar mapas, trazar figuras geométricas, y tenemos nuestro punto geoestratégico. No somos tan poca cosa, no, algo tenemos que aportar. Y por ejemplo, desde la posición asturiana, el Mediterráneo y el eje mediterráneo y el corredor mediterráneo nos importa más bien poco. El corredor atlántico me parece que también, mucho más en una situación en la que la Unión Europea, como gran imperio, está siendo acosado por Estados Unidos, está siendo acosado por Rusia, está siendo acosado incluso por Turquía, por los grandes países. Se ve debilidad en la Unión Europea, y desde aquí pues dices tú, oye, si tenemos que lanzar un eje, una perspectiva, ¿por qué no tirar de la vieja ruta de la Vía de la Plata? Aquella vía que abrieron los romanos, desde el sur, del entorno de la vía Augusta de Cádiz, subieron hacia el norte, hacia las Médulas, para sacar plata, y después ese camino arrancó de nuevo desde el norte, desde Asturias, los trinitarios, en el proceso de reconquista. Hay que tener en cuenta que España
o de la península ibérica se iba reconquistando por franjas. Portugal es la proyección de la conquista gallega y Asturias se proyecta hasta Huelva y Cádiz. Y esa ruta es la que articula todos esos territorios. Unos territorios que van a desembocar, que principalmente las dos ciudades de conexión son Sevilla y Gijón, y que desembocan en Cádiz y Huelva, dos ciudades importantísimas que ahora mismo están paradas, fosilizadas, porque interesa. Cádiz en una situación pues de paro, de delincuencia, etcétera, etcétera, de tráfico de drogas y tal, pero que son los dos grandes puertos que miran hacia la América española, o América hispana, o Latinoamérica, como se quiera llamar. Y después hay un camino muy bonito, que es el camino de los mozárabes, que conecta también con Mérida y con Sevilla, Málaga, con un montón de ciudades. Y eso es muy, muy interesante. Es decir, hay una proyección ahí de una España, de esa España que nos quedamos fuera del Mediterráneo y de ese peculiar eje atlántico, y que por supuesto nuestro aliado fundamental es el Madrid, el Gran Madrid. Ya, a pesar de que Madrid no nos guste, a pesar de que Madrid nos parezca un gigante que se está tragando a toda la península, al final, ante estas dialécticas periféricas, porque claro, resulta que entre las Españas periféricas hay dialécticas, hay una dialéctica entre Bilbao y Gijón, y Bilbao y Oviedo, entre Barcelona y La Coruña, hay dialécticas que tienen proyectos además completamente distintos y profundamente distintos, porque parece ser que estas élites barcelonesas pues apuestan, como estos dos últimos siglos, y ha ocurrido así en el nacionalismo, tanto el vasquismo como el catalanismo, por el Europa, y ahora en esta crisis de la Unión Europea pues hay una España periférica que no apuesta por esa Europa y apuesta más por la tradición atlantista. Una tradición atlantista que, por cierto, estaba ya en Aznar, y el propio Juliana en un artículo de 2017, Mediterráneo para Todos o algo así y tal, recuerda cómo Aznar proyectó un corredor central, que es una cosa, proyectó un corredor central que este corredor era un corredor que iba de Algeciras, Madrid, Zaragoza, pasaba por los Pirineos, por Canfranc, Toulouse y Lyon. Ese sería el gran proyecto del Madrid Distrito Financiero, de la gran... Si Madrid se convirtiese en una especie de Chicago, de megápolis, de Nueva York, de la hispanidad, ¿no? Ese era el gran proyecto de ese Madrid iberoamericanista, que tendría que conectarse también, porque ahí está el asunto, que se conecte con Europa. Y entonces ahí estaba el gran proyecto, era la tercera vía de Aznar, que por supuesto a Juliana no le parecía nada bien, pero que incluso a nosotros nos parecería bien. Esa sería la buena conexión con Europa. Además la estación de Canfranc es preciosa, pasar por esa estación, una estación cinematográfica. Entonces, claro, ya hay una articulación. ¿Qué nos pasa a nosotros? Que los asturianos, los gallegos, bueno, los gallegos están un poco mejor, pero claro, el galleguismo se ha contaminado de la ontología europeísta de catalanismo y vasquismo, y entonces están remando contra sus intereses. Pero hay una tradición girondina, muy asturiana, que podría encarnarse aquí, que podría encarnarse en las próximas elecciones, porque me parece ser que en las próximas elecciones hay posibilidad de que Foro Asturias gane una capital cabecera de esa ruta de La Plata, que es Gijón. Si conquistase esa capital, pues ya, y si saliese Carmen Morillón como alcaldesa, la líder del que fuera el partido de Cascos, Foro Asturias, que como todo, pues mira, empezó un partido que empezó por
de ese encuentro personal, y que al final, en su desarrollarse, como todas las instituciones, tienen que buscar una corriente política, tienen que buscar una bandera que encauce y que engrane con Asturias. Cascos la encontró, lo que pasa que por esa propia forma de ser de Cascos acabó aquello como el Rosario de la Aurora. Lo definieron como un populismo, pero yo creo que nunca fue un populismo. Cascos y digamos que la gente que tenía aquí en el norte rápidamente tiraron del melquiadismo, del Melquiades Álvarez, de ciertas tradiciones políticas históricas en Asturias, y yo creo que eso podría repetirse si surgiese una fuerza en una región tan abandonada como esta y tan de derechas, por mucho que se quiera decir que es de izquierdas, que es el girondinismo, frente al jacobinismo y frente al confederalismo ya vasco-catalán. El girondinismo como federación de España, como un regionalismo que es a la vez unitario y pluralista, y que busca pues esa articulación, y además que en su forma de pensar la península ibérica piensa menos en Europa, o da más la espalda a Europa y mira más hacia América, hacia la conexión con Hispanoamérica y con Estados Unidos, claro, una relación directa con Estados Unidos, y dar un poco la espalda a eso. Ese es un McGuffin político, si se quiere decir, para un posible partido, que estas cosas no se sabe si saldrán o no, pero que tendría mucho interés, y que yo creo que es una corriente de estos territorios, que nunca podremos, digamos, que encauzar con esas Españas periféricas que se nos presentan como una posición única, cuando hay posiciones divergentes. Esta España periférica que constituimos nosotros, pues lo que nos interesa es eso, es Madrid, Sevilla, Huelva, Cádiz, Málaga. Eso es lo que nos interesa. Nos interesa mucho más que Valencia o que Palma de Mallorca o que Barcelona. Nos queda muy lejos. Todo eso nos queda lejísimos. Pero bueno, es una idea que dejo aquí apuntada y grabada en grafos sonoros en esta esquirla que se me ha ido un poco de las manos, pero bueno, ¿qué más da? Nada más.